dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Próximo verso. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Di conmigo: y descendió para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Gracias, dar un aplauso al Señor. Esta hermosa historia, que es conocida por todos los que estamos presentes, en su mayoría, sabemos que Dios había dictado un juicio contra Nínive. Nínive era una ciudad muy mala, que había asesinado a muchos judíos y hacía mucho atropello, mucha maldad. Y la maldad de Nínive subió a la presencia de Dios, y Dios le habla a Jonás, que es un profeta judío, y le dice: levántate y ve a Nínive y proclama contra aquella ciudad su maldad, porque la voy a enjuiciar. Cuando Jonás escucha el mensaje de Dios, él es un profeta que conoce a Dios. Él sabe que Dios está listo para emitir un juicio contra Nínive, pero también conoce la misericordia de Dios y sabe que si Nínive se arrepiente, Dios puede arrepentirse del mal que dijo que le iba a hacer. Y esa es una de las causas por la cual Jonás decide no obedecer a Dios y huir, porque Jonás quiere que Dios destruya a Nínive y que Dios traiga el mal que quiere traer a Nínive, y no darle la oportunidad a Nínive que se arrepienta. Jonás es un profeta vengativo que desea que Dios traiga un juicio sobre Nínive, y por eso él trata de huir de la presencia de Dios. Todos conocen la historia. Él compró su propio pasaje, se subió en un barco, y cuando iba a Jope para ir a Tarsis, la palabra de Dios dice que se levantó una tempestad en el mar y pocos se ahogaban, y el capitán y los que trabajaban comenzaron a invocar sus dioses, y ninguno de sus dioses respondieron, porque eran dioses falsos. Todos los dioses son falsos, solo hay uno, Dios, el Todopoderoso. Entonces, cuando Jonás está mirando esto, lo que está sucediendo, Jonás está durmiendo, porque Jonás sabe que la tempestad le está levantando Dios. Entonces Jonás como que siente remordimiento, se levanta y le dice: miren, lo que pasa es esta tormenta, no invoquen sus dioses, que sus dioses son muertos. Es el Dios mío que tiene esta tormenta, porque Él quiere que yo vaya a Nínive y yo no quiero ir. Láncenme. Oye, ¿hasta dónde llega Jonás? Láncenme. Y lo lanzan al mar y lo atrapa. No sé si fue una ballena, un tiburón, me imagino que no fue, alguna ballena, un pez grande. Y Jonás está 3 días en el vientre del pez, y ese es el proceso en el que Dios introduce a Jonás para poder cambiarle el corazón que tiene. Dios le tuerce el camino para enderezarle su corazón, y Dios hace que las cosas no le salgan bien, que un pez. Entonces cuando lo van a lanzar, Dios habla con el pez, y el pez, más obediente a Dios que el profeta, va, abre su bocota y se lo traga. ¿Sabe? A veces tenemos que ser tragados por ciertas cosas para que nuestro corazón sea enderezado. Espero que alguno no haya que tragárselo. Y allí en el vientre del pez, 3 días sin comer, obligado a ayunar, Jonás reconoce que lo hizo mal e invoca a Dios desde el vientre del pez, y Dios tiene misericordia y vuelve y le habla al pez y le dice: vete y vomítamelo en Nínive. Asegúrate que vaya con mucho vómito para que se recuerde. Y el pez vomita a Jonás, abre la boca, y Jonás sale caminando. Y eso fue muy interesante, porque se cree que en la ciudad de Nínive se creía que algún día en la historia iba a venir un gran profeta de la boca de un pez. Así que Dios todo lo utiliza para favorar su obra. Cuando Jonás sale de la boca del pez, la gente entiende que un hombre que no es usual, porque el que lo está transportando es un pez.
Entonces Jonás comienza a predicar: dentro de 40 días Nínive será destruida. El rey escucha el mensaje, sienten que es un mensaje de Dios. El rey emite una orden y dice: durante días no coman ni beban, que quizá Dios se arrepienta del mal que dijo que va a hacer y no lo haga. Y esto conmovió el corazón de Dios, hasta el punto que Dios le dijo a Jonás: no los voy a destruir, porque se han humillado, se han arrepentido, han perdido perdón y han tocado mi misericordia. A lo cual Jonás volvió a sentirse incómodo, y en una le dijo a Dios: mátame si la cosa es así. Dios lo procesa, y el final de la historia es que Dios salva a Nínive y salva a Jonás. A los dos los salvó Dios, pero el propósito de Dios llegó a su cumplimiento. Toda una ciudad, 120,000 habitantes, fueron salvados con el mensaje de Jonás lleno de proceso. Diga conmigo: un mensaje lleno de proceso. ¿Cuántos bendicen a Dios? Un mensaje lleno de proceso. Y es muy interesante esta historia de la cual quiero hablar. Ahora quiero hablar de 3 cosas o 4 puntos importantes basado en esta historia, y el tema es: deja de huir. Deja de huir. Lo primero que puedes ver es que Jonás trata de huir de la palabra y de la voluntad de Dios, subiéndose en una barca para no hacer lo que Dios le mandó hacer. Jonás huye de la presencia de Dios, y es lo que muchas veces nos está sucediendo a nosotros. Estamos huyendo de un llamado, de un propósito, de una asignación, de algo que Dios ha puesto en nuestro corazón que hagamos, pero por razones tal vez incorrectas comenzamos a huir y a escondernos del llamado de Dios. Nos ocupamos en un empleo, en un negocio, en quehaceres, en cosas que son importantes pero no son prioritarias, y de esa forma justificamos que no tenemos tiempo para hacer lo que Dios nos llamó, que no es nuestro llamado, que no estamos capacitados, que no somos esa persona, que Dios se busque a otro, que yo no hablo bien, que no soy tan inteligente, que yo soy tartamudo, o como Jeremías, que yo soy un muchacho, que por qué a mí. Y siempre queremos poner excusa ante un Dios que no se equivocó cuando te escogió, porque Él sabe que tú puedes hacer lo que Él dice que tú vas a hacer. Alguien diga aleluya, aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Lo primero que Jonás hace, las 4 cosas: huyó de la palabra del Señor. Huyó de la palabra revelada de Dios. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, estaremos en confusión. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Donde la palabra de Dios está presente, estará presente la corrección, la dirección, la voluntad de Dios, los mandatos de Dios. No podemos alejarnos de la palabra. En Proverbio dice algo interesante que quiero que lo lean conmigo. Proverbio 1:23. Habla Dios de volver a la palabra de Él para entrar en un despertar espiritual. Volveo a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? La clave habla de un derramamiento del Espíritu Santo, una inundación de la gloria de Dios, una inundación de la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios viene a nosotros, se disipa la sequía, la mortandad, la sequía espiritual, y comienza a haber un despertar sobrenatural, una sensibilidad a las cosas espirituales. Comenzamos a priorizar a Dios por encima de todas las cosas. Comenzamos a desarrollar una hambre y una sed por la presencia de Dios que no nos deja ni siquiera dormir, porque estamos hambrientos, aleluya, por más de Él. Alguien diga aleluya si está aquí. Pero ¿cuál es la clave que dice Proverbio?
Póngame atención. ¿Cuál es la clave que Proverbio dice para que Dios derrame de su Espíritu Santo? Él dice: volveo a mí. Diga conmigo: volviendo a Dios. Cuando voluntariamente venimos a Dios, cuando venimos buscándole en oración, en ruego, Él se volverá a nosotros. Y en este verso hay 4 puntos importantes, o 3 puntos. Primero, Dios derramará su presencia. Nos indica que derramará su presencia en nuestras vidas. Y esa presencia es consecuencia de una búsqueda y obediencia a Dios y de aceptar su corrección. No podemos anhelar su presencia en nuestras vidas si no obedecemos a Dios. Jonás se alejó de la presencia de Dios porque comenzó a desobedecer a Dios. Dios quiere que disfrutemos de comunión con el Espíritu Santo, de su presencia, de un fluir en nuestras vidas continuo. Dios quiere que sintamos tangiblemente la presencia de Dios, pero para esto hay que volvernos a Dios. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? La Biblia dice: y volvió Daniel su rostro al Señor, buscándole en oración, en ayuno, en ruego, en arrepentimiento. Y cuando se volvió a Dios, el cielo se abrió y el ángel descendió. Profetizo que alguien está a punto de entrar en contacto con un derramamiento del Espíritu Santo como no has percibido por años. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. ¿Y qué sucede cuando se derrama la presencia de Dios? ¿Qué sucede cuando Él dice: y derramaré mi espíritu sobre ustedes? Vuélvanse a mí y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Él está diciendo: vuélvanse a mí y yo me derramaré sobre ustedes. Hay alguien que quiere que se derrame Dios sobre sus vidas. Cuando la presencia de Dios se derrama, ¿cómo te das cuenta? Quiero que escuchen esto. Hay un efecto, hay una evidencia, hay un síntoma. ¿Cuál es? Comienza un conocimiento de quién es Dios. Comienza una revelación del conocimiento de Dios. Alguien diga aleluya. Porque el verso dice: y le daré a conocer mis palabras. Nos dará conocimiento de su palabra. Nos dará revelación de su voluntad. Yo solo estaré dispuesto, dice Dios, a derramar mi conocimiento sobre aquellos que me buscan. La revelación de Dios, el conocimiento de su voluntad, el conocimiento de lo que Él quiere en mi vida, la revelación de su corazón, solo es posible cuando nos volvemos a Él. No puedes tener revelación de Dios en la universidad bíblica. No puede tener revelación de Dios en el instituto. Lo que tiene es conocimiento, información. La revelación es cuando el Espíritu Santo toma un verso de la Biblia y te lo abre como un iPad. ¿Habrá alguien que pueda entender eso? No confunda la información acerca de Dios que la revelación de Dios. Por esto hay personas que pueden predicar con información, pero se siente sequía. Cansan, dan sueño, porque tienen revelación de un Dios, información de un Dios que no se le ha revelado. Pablo tenía información y quería matar a la iglesia,
Pero cuando se le reveló, yo soy Jesús, se detuvo. No discuta con tu familia, porque no entiende lo que tú entiendes. No lo empuje, no lo acuse, no lo trate mal, porque ellos lo que tienen es información. Ora para que Dios se les revele. Cuando Dios se les revele, sus vidas van a cambiar. Ellos no serán los mismos. Aleluya, 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 aleluya. Yo tenía información de Dios, pero cuando me dijo yo soy el que soy. Oh, alguien tiene que adorar a Dios. Sigo paro. No puedes tener revelación de Dios sin tener relación con Dios. Por eso es que un maestro en un instituto, una universidad, puede por la información buscada hablarte de Dios, hablarte acerca de Dios. Pero cuando una persona tiene revelación, te habla de quién es Dios. Una cosa es hablar acerca de Dios y otra cosa es hablar de Dios. Quiero que me escuchen bien, por favor. La revelación no es igual que la información. La información es necesaria, pero con la información se persigue a la iglesia para matarla. Con la información se resiste a Esteban y sus dones. Con la información se dice que Cristo tiene a Bersebú. Con la información se resiste al Espíritu Santo, porque es información. Es lo que los sacerdotes hacían, porque tenían información de las leyes. Tenían información de las leyes, pero no conocían al dador de la ley. Sabían que eran las leyes, pero no conocían al que dio la ley. Y por eso él dijo: uno mayor que el sábado está aquí. Ustedes conocen el sábado, yo soy el sábado. Hay congresos y eventos que solo hay información, pero no hay revelación. Cuando hay información es fácil controlar el tiempo. 30 minutos prediqué y me fui, y vamos al próximo culto. El programa hace 1 hora y media, porque me lleno la cabeza, me la embotello la información. Como cuando iba a mis exámenes en la escuela, déjame embotellarme la clase, pero después de los exámenes no sabía la clase. La revelación queda implasmada en el espíritu. La revelación no se va, no se disipa, no se mueve. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Vamos, démele un aplauso fuerte a Jesús. Dile a alguien: revelación. Ahora, ¿cómo tenemos revelación? Proverbio dice: y derramaré mi presencia. Y de mi presencia entonces viene la revelación. Pero no puedo tener revelación si no tengo relación. Yo le estoy hablando a alguien aquí. Yo le estoy hablando a alguien aquí. No puede haber revelación si no hay relación. La revelación de Dios brota del derramamiento de su presencia. Donde la presencia de Dios es derramada, el conocimiento de Dios también se derrama. No es solo leer la Biblia, es relacionarse con el que la escribió, con el que la inspiró. Sigo paro. En su presencia hay revelación. Recuerden lo que dice Lucas
3:22 dice lo siguiente: y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal como paloma. Y dice, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Note que primero viene el Espíritu Santo, la presencia de Dios manifestada, y luego vino ¿qué? La voz de Dios, la palabra, el conocimiento. No hay conocimiento si no hay presencia. No hay conocimiento real si no hay presencia. La presencia es la que trae la revelación de Dios. Ahora el verso dice: volveo a mí. La clave para tener revelación de Dios, presencia de Dios, está cuando dice: vuélvanse a mí. Cuando nos volvemos a Dios, estamos dispuestos a abandonar todas ideas y someternos a la de Dios. Vuélvanse a Dios, dice. Es renunciar a nuestros caminos, a nuestras ideas, para recibir y aceptar las ideas de Dios. Yo oro para que se derrame sobre alguien la presencia de Dios en este lugar. Alguien que está dispuesto a volverse a Dios. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Párense en los caminos y pregunten por la senda antigua y anden por ella. Yo oro para que alguien se vuelva a Dios. Yo oro para que se derrame sobre usted la presencia tangible del Espíritu Santo. Cuando la presencia de Dios viene a nosotros, es consecuencia de que estuvimos dispuestos a devolvernos de cualquier camino, de cualquier decisión, porque queremos someternos y rendirnos a Él. Jonás huyó de la presencia de Dios, se apartó. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Tomó un camino que no era el que Dios le había dicho. Cuando tomamos nuestros propios caminos, nos alejamos del de Dios. Se subió en un barco, compró su pasaje, y a medida que iba avanzando a su propia voluntad, se alejaba de la de Dios. Y esto nos aleja de su santa presencia. Cuando tomamos nuestras decisiones y tomamos nuestros caminos, que a veces son diferentes al de Dios, esto nos alejará de la presencia de Dios. Jonás huyó de la presencia de Dios. No se puede huir. No podemos alejar, pero en todo lugar Dios está allí. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si al Seol hiciera mi estrado, he aquí tú estás allí. Escúchame bien, por favor. Dios está en todo lugar, pero solo se manifiesta donde Él es buscado, donde Él es honrado. No te creas que porque creas en Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. No te creas que porque tenga la Biblia abierta en el Salmo 91, el dueño del Salmo está ahí. Dios está donde Él es buscado. No te creas que porque haga, oh Jesús María, en Dios me voy, Dios va a ir contigo. Dios no va a ir contigo porque te presine. Dios no va a ir contigo porque tú le digas aleluya. Dios va a ir contigo cuando Él es honrado, Él es creído, Él es buscado, Él es amado, Él es deseado. Donde Él es buscado, amado, deseado, es donde Él es manifestado. Alguien diga aleluya. Jonás huyó
de la presencia de Dios. Y número 3, Jonás huyó de la voluntad del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Di conmigo, huyó de la presencia, huyó de la voluntad de Dios. Y Jonás huyó del propósito de Dios. Di conmigo, huyó del propósito de Dios. Jonás huyó de la presencia de Dios, huyó de la palabra de Dios, huyó del propósito de Dios y huyó de la voluntad de Dios. Y a veces estamos como Jonás, no tenemos tiempo para la Biblia, huimos de la palabra de Dios, tomamos nuestros propios caminos, huimos de la presencia. Hacemos nuestra propia voluntad, huimos de la voluntad de Dios. Como Jonás, muchos de los que hoy no llegaron están huyendo del llamado de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Y nunca seremos felices ni completados mientras no caminemos en el llamado, en la asignación, en el propósito y en la voluntad que Dios ha trazado para nuestros caminos. Hay alguien en este lugar a quien el Espíritu Santo le vino a decir estas palabras. Yo sé que tú estás sentado en esa silla y sé que Dios coordinó este momento para decirte: no huyas más, no huya del sueño de Dios, no huya de los planes, no permita que el negocio te haga huir del propósito de Dios para ti. Dios quiere derramar sobre nosotros su presencia continuamente y darnos revelación y conocimiento acerca de Él. Pero Dios solo es complacido donde Él es obedecido. Dios solo se deleita en aquellos que le obedecen, en aquellos que le aman y obedecen su santa y bendita palabra. No seamos como Jonás. Dejemos de huir de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Todos en un momento queremos huir. Dile a alguien: no huya. Dile: no huya. Dios tiene planes contigo. Yo oro para que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros su santa presencia. Volveo a mí y yo me volveré a ustedes. En otros versos, en Proverbio dice: vuélvanse a mí, le derramaré mi presencia, mi conocimiento. Tendrán sensibilidad, sabrán percibir mi voz. ¿Cómo quieres? ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú crees quién eres, Dios? ¿Cómo quieres oír la voz de Dios distraído de Dios? ¿Cómo quieres ser dirigido por Dios buscando tu propia dirección? No se puede. Dios solo ha encontrado del que lo está buscando. En algún momento en el corazón nuestro hay un deseo de encontrarnos con Dios. Pregúntate esto: cuando te mueras, ¿qué va a pasar contigo? Porque si de algo debes de estar seguro es que tú te vas a morir. Cuando te mueras, ¿a quién te puede llevar para que te aconseje? Te aseguro que tu mejor amigo no quiere irse contigo para acompañarte. Y tu esposo, al que tú amas tanto, que ha puesto a Dios a un lado por él, cuando te muera, él no va a querer acompañarte. Hay personas que literalmente han ofendido tanto a Dios con el trato que le dan a Dios, con la actitud que tienen hacia Dios. Es impresionante, ¿ve? Padres que dejan de venir a la iglesia porque el hijo dice que no quiere venir. ¿Ve?
honra más al Hijo que a Dios. No puedo creer en un ministerio así. Yo amo a Dayana y a mis hijos, pero ellos no van a estar nunca en mi vida por encima de Dios. Y lo digo, y no lo digo por decirlo. Ellos saben que así. Madres que sus hijas dictan su futuro. No quiero ir a la iglesia porque me trataron mal y quiero irme a otro lugar. ¿Dijo Dios eso? No, no lo dijo Dios, lo dijo mi dolor. Ok. Te está dirigiendo tu emoción, tu dolor, pero no te está dirigiendo el Espíritu Santo. Pero sabe que cuando yo veo esto, yo trato de decirle a Dios: Dios, mándale aunque sea la mitad de un rayo. Pero Dios siempre me da la respuesta en la Escritura. Yo pongo delante de ustedes dos caminos. Ustedes decidan. Le va a ir bien al que escoge el camino bien, y le va a ir mal al que escoge el camino malo. El Espíritu Santo hoy ha hablado al corazón de alguien. Yo fui muy marcado por personas a quien Dios le hablaba y no obedecían. Y vi sus resultados. Su resultado fue la nada. Dios no recompensa al desobediente. Dios no lo recompensa. Yo puedo tener miles de motivos para sentirme herido por personas, por comentarios, por acusaciones falsas, miles de justificación. No, yo me siento mal, sí, eso puedo tenerlo, pero yo me pregunto, esta persona que trata de herirme no me va a abrir puerta porque no me quiere, pero tampoco me la puede cerrar porque no la abrió. ¿Por qué detenerme a hacerle caso a alguien que no me añade ni me resta? ¿Por qué no me centro en Dios? Yo creo en Dios y yo le creo a Dios. La fe sin obediencia, dice la gente. Si analizamos bien, la fe tiene que ver con obedecer y obedecer tiene que ver con fe. Andan juntas, tan ligadas. Esto es una promesa tan linda que quiero concluir con ella. Ponlo otra vez, Proverbio 1. Es tan hermosa esta promesa que me gustaría que hoy, antes que usted se acueste, la lea y mañana en la mañana sea lo primero que entre por sus ojos. Proverbio 21, 23. Esta promesa tan hermosa nos las da el Espíritu Santo. En hebreo, el escritor de los hebreos dice, como dice el Espíritu Santo en el Salmo. Qué hermoso. Se lo voy a repetir. Él dice, como dijo el Espíritu Santo en los Salmos, dando a entender que los Salmos no fueron inspiración de David, fueron la mano de David y de los levitas, pero la inspiración fue el Espíritu Santo. Y esto nos dice que todas las escrituras las escribió el Espíritu Santo a través de estos hombres. Así que esto que estamos aquí mirando directamente es como que si Dios habló: volveos a mí, a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y haré saber mis palabras. Alguien escuchó a Dios decir eso y lo escribió: volveos a mí, volveos a mí, y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Así que esa escritura que estamos mirando en esta hermosa pantalla es el Espíritu Santo escribiendo una carta para alguien aquí, diciéndole: yo quiero derramarme sobre ti y darte conocimiento acerca de mí. Si no amamos a Dios
por encima de todos, nunca, nunca tendremos su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Con amor, con ternura, con palabras sabias, bien escogida, hágale saber a sus familiares y a sus hijos de que no importa que rebrinchen como cotorra, usted va a obedecer a Dios, aunque a ellos no les guste.